En las vastas haciendas de Veracruz, donde el sol de 1859 caía despiadado sobre los campos de caña, la familia Mendoza reinaba con mano de hierro. Don Sebastián Mendoza, un hombre cuya crueldad solo era superada por su obsesión con la pureza de sangre y la perfección física, gobernaba sus tierras como un pequeño imperio. Su esposa, doña Catalina, había muerto al dar a luz, dejándolo con un hijo que consideraba una maldición, Mateo. El niño había nacido con el pie izquierdo torcido hacia adentro, una condición que don Sebastián veía como una marca de vergüenza. Desde sus primeros pasos torpes, Mateo fue escondido de las visitas importantes, mantenido en las habitaciones traseras de la casona mientras su padre fingía no tener heredero. Los susurros de los sirvientes recorrían los pasillos de piedra. El patrón lo llama defecto de sangre. Dice que ningún hijo suyo debería caminar así. Para don Sebastián, la imperfección física era equivalente a la inferioridad moral, una mancha en el linaje que había construido con tanto orgullo. Mateo cumplió 7 años en un día de agosto, cuando el calor hacía que hasta las paredes de adobe sudaran. No hubo celebración, no hubo pastel, solo el silencio pesado de la casa y la mirada fría de su padre durante el desayuno. Esa tarde, don Sebastián mandó llamar a Mateo a su despacho, una habitación oscura que olía a tabaco y cuero viejo. Si te gusta esta historia, suscríbete y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Siéntate, ordenó don Sebastián sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Mateo obedeció, sus pequeñas manos temblando sobre su regazo. El silencio se extendió como una sombra hasta que su padre finalmente habló. Has sido una decepción desde el día en que naciste. No puedes llevar el apellido Mendoza con dignidad. No puedes representar lo que esta familia significa. Por lo tanto, he tomado una decisión. El niño sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Había escuchado esas palabras de decepción toda su vida, pero algo en el tono de su padre era diferente esta vez, más definitivo, más cruel. Te irás a vivir con los esclavos, continuó don Sebastián, su voz tan fría como el metal. Específicamente con Ezequiel. Si has de ser defectuoso, vivirás entre los defectuosos. Quizás así aprendas el lugar que te corresponde en este mundo. Ezequiel era conocido en toda la hacienda. Un hombre de casi 50 años cuyo rostro había sido desfigurado en un accidente con la maquinaria de molienda años atrás. La mitad izquierda de su cara era un paisaje de cicatrices gruesas, su ojo izquierdo nublado y ciego, su boca torcida en una mueca permanente. Los otros esclavos lo respetaban por su sabiduría y su corazón bondadoso, pero los patrones lo veían solo como una aberración útil. Don Sebastián había encontrado la ironía perfecta. Su hijo imperfecto viviría con el hombre más desfigurado de la propiedad. Mateo fue llevado ese mismo día a los barracones de los esclavos, una fila de construcciones de madera y paja en el extremo más alejado de la hacienda. Cargaba solo una pequeña bolsa con algo de ropa. Los esclavos que trabajaban cerca se detuvieron para observar la escena extraña. El hijo del patrón, vestido con ropas finas aunque sencillas, caminando con su peculiar cojera hacia su nuevo hogar. Ezequiel estaba sentado afuera de su cabaña, remendando una red de pesca que usaba en el río cercano durante sus escasos momentos libres. Levantó la vista cuando el capataz empujó suavemente a Mateo hacia adelante. «Este es el muchacho», gruñó el capataz. «Don Sebastián dice que vivirá contigo ahora. Será tu responsabilidad. No le des privilegios por ser quien es, ¿entendido?» Ezequiel asintió lentamente, sus ojos estudiando al niño que temblaba frente a él.
Cuando el capataz se alejó, el hombre puso la red a un lado y se puso de pie con esfuerzo. Era alto, con anchos hombros que hablaban de años de trabajo duro, pero se movía con una gentileza que contrastaba con su apariencia intimidante. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó su voz ronca, pero no un kind. «Mateo», susurró el niño, sin atreverse a mirar directamente el rostro desfigurado del hombre. «Yo soy Ezequiel. Supongo que tu padre te contó sobre mí», dijo, tocando inconscientemente las cicatrices de su rostro. «No te preocupes, niño. Estas marcas solo están en la superficie. Lo que importa está aquí adentro», señaló su pecho. Mateo finalmente levantó la mirada, y en el ojo bueno de Ezequiel vio algo que rara vez había encontrado en su corta vida: compasión genuina. Sin palabras, el hombre le hizo un gesto para que lo siguiera al interior de la cabaña. El interior era simple pero limpio. Una cama de paja en una esquina, una mesa pequeña con 2 sillas disparejas, un baúl viejo y algunas herramientas colgadas en la pared. Olía a tierra húmeda y al humo de la hoguera que ardía en un fogón improvisado. «Puedes dormir aquí», dijo Ezequiel, señalando un rincón donde había preparado un pequeño jergón con mantas. «No es mucho, pero es más de lo que muchos tienen en este lugar». Esa primera noche, Mateo apenas durmió. Los sonidos de los barracones eran diferentes a los de la casa grande. Risas ásperas, llantos ahogados, el crujir constante de la madera vieja. Se acurrucó en su rincón, sintiendo el peso de su nuevo destino como una piedra en el pecho. Su padre lo había desechado como se desecha un objeto roto, sin valor, sin amor. Ezequiel, desde su cama, escuchaba la respiración irregular del niño. Conocía ese sonido, el de alguien tratando de no llorar en la oscuridad. Había escuchado ese mismo sonido en sí mismo muchas noches después del accidente. No dijo nada, solo dejó que el niño procesara su dolor en silencio, sabiendo que las palabras serían inútiles en ese momento. Los días siguientes fueron una revelación para Mateo. Ezequiel lo despertaba al amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas pintaban el horizonte de naranja. No lo obligaba a trabajar en los campos como a los otros esclavos, reconociendo que el niño no tenía la fuerza ni la experiencia, pero tampoco le permitía quedarse ocioso. «El trabajo dignifica», le decía Ezequiel mientras le enseñaba a remendar ropa, a preparar tortillas de maíz en el comal, a clasificar las hierbas medicinales que recolectaba. «No importa qué tan pequeña sea la tarea, si la haces bien, tiene valor». Mateo descubrió que Ezequiel era respetado entre los esclavos no por miedo, sino por admiración. Era el curandero no oficial de los barracones, el que sabía qué plantas usar para la fiebre, cómo entablillar un hueso roto, cómo aliviar el dolor de las heridas de látigo que algunos sufrían. Los esclavos venían a él con sus problemas, y él siempre encontraba tiempo para escuchar y ayudar. «¿Por qué eres tan amable con todos?», preguntó Mateo una tarde mientras ayudaba a Ezequiel a preparar una cataplasma para la pierna infectada de una mujer. El hombre detuvo sus manos y miró al niño con su ojo bueno. «Porque he conocido la crueldad, Mateo. He sentido el desprecio, las miradas de asco, las palabras que cortan más profundo que cualquier cuchillo. Y decidí que no dejaría que eso me convirtiera en algo amargo y duro. La gentileza es una elección, especialmente cuando el mundo te ha dado razones para ser cruel». Esas palabras se quedaron con Mateo. Comenzó a observar más de cerca cómo Ezequiel interactuaba con los demás. Nunca levantaba la voz, nunca se quejaba de su suerte, siempre encontraba algo positivo que decir incluso en las circunstancias más difíciles. Y lentamente, Mateo empezó a imitar esos comportamientos. Una mañana, cuando Mateo llevaba 3 semanas viviendo en los barracones, uno de los esclavos más jóvenes, un muchacho llamado Tomás, se burló de su forma de caminar mientras pasaba cerca del pozo.
Miren al pequeño patrón, se rió. Camina como un pato borracho. Mateo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero antes de que pudiera responder, Ezequiel apareció detrás de Tomás. No lo tocó, no lo amenazó. Simplemente dijo con voz tranquila: Tomás, ¿recuerdas cuando te enfermaste el mes pasado y todos pensaban que no sobrevivirías? ¿Quién se quedó despierto toda la noche aplicándote paños fríos para bajar tu fiebre? El muchacho bajó la mirada avergonzado. Tú, Ezequiel, y cuando te recuperaste, te burlé de ti por haber sido débil. ¿Te recordé cómo gemías pidiendo a tu madre en medio de la fiebre? La voz de Ezequiel seguía siendo suave, pero había una firmeza en ella que no admitía discusión. Cada uno de nosotros lleva sus propias cargas, Tomás. La diferencia está en si elegimos añadir más peso a los hombros de otros o si intentamos aligerar su carga. Tomás asintió, genuinamente arrepentido. Se acercó a Mateo y le extendió la mano. Lo siento, Mateo, no debí decir eso. Mateo aceptó la disculpa y desde ese día Tomás se convirtió en uno de sus amigos en los barracones. Había aprendido una lección valiosa. Ezequiel nunca usaba la fuerza o la intimidación para resolver conflictos. Usaba la empatía, la razón, y recordaba a las personas su propia humanidad. Los meses pasaron. Mateo cumplió 8 años sin que su padre se dignara a visitarlo o siquiera enviar un mensaje. Dolió menos de lo que esperaba. Había encontrado en Ezequiel y en la comunidad de esclavos algo que nunca tuvo en la casa grande. Pertenencia genuina, aceptación incondicional. Ezequiel le enseñó a leer usando un viejo libro de oraciones que había conseguido de quién sabe dónde. Las lecciones ocurrían al atardecer, cuando el trabajo del día había terminado, bajo la luz parpadeante de una vela. La educación es libertad, decía Ezequiel. Aunque estés encadenado, si tu mente es libre, nadie puede poseerte verdaderamente. También le enseñó sobre el mundo más allá de la hacienda. Ezequiel había sido esclavo en diferentes lugares antes de llegar a la propiedad de los Mendoza. Había visto el mar en Veracruz, había caminado por las calles de Xalapa, había trabajado en plantaciones de tabaco y en ingenios azucareros. Sus historias pintaban un México vasto y complejo, muy diferente de los límites cerrados de la hacienda. ¿Alguna vez has pensado en escapar?, preguntó Mateo una noche mientras miraban las estrellas desde afuera de la cabaña. Ezequiel suspiró profundamente. Muchas veces, especialmente cuando era más joven. Pero he visto lo que les pasa a los que son capturados, los castigos. No puedo describírtelo sin robarte el sueño. Además, ahora soy viejo. ¿A dónde iría? ¿Quién me daría trabajo con esta cara? Al menos aquí, entre esta gente, tengo un propósito. Soy útil. Eso es algo. No eres viejo, protestó Mateo. Y tu cara no importa. Eres la persona más buena que he conocido. Ezequiel sonrió con su boca torcida, y en ese momento, Mateo ya no veía las cicatrices. Solo veía al hombre que le había dado más amor y cuidado en meses de lo que su padre biológico le había dado en toda su vida. El invierno llegó, y con él una enfermedad que se extendió por los barracones como fuego en paja seca. Era una fiebre violenta que dejaba a los hombres delirando y a las mujeres tan débiles que apenas podían levantarse. Ezequiel trabajó incansablemente, preparando remedios, cuidando a los enfermos, consolando a los moribundos. Mateo se convirtió en su asistente, superando su miedo para ayudar como podía. Una anciana llamada Rosa, que siempre había sido amable con Mateo, empeoró rápidamente. Yacía en su cabaña, rodeada de sus hijos adultos, que lloraban sabiendo que no había esperanza. Ezequiel pasó horas a su lado, refrescando su frente con paños húmedos, sosteniendo su mano. Ezequiel, susurró Rosa con voz débil, has sido una bendición en este infierno. Gracias por tu bondad. El placer fue mío, Rosa, respondió él.
su voz quebrada por la emoción. «Que Dios te reciba en paz». Cuando Rosa exhaló su último suspiro, Mateo vio lágrimas corriendo por el rostro marcado de Ezequiel. Era la primera vez que lo veía llorar. Esa noche, mientras ayudaba a preparar el cuerpo para el entierro, Mateo comprendió algo fundamental: la capacidad de sentir profundamente, de llorar por otros, de amar sin condiciones. Eso era lo que realmente definía a una persona. No su apariencia, no su estatus, sino la profundidad de su humanidad. La primavera de 1860 trajo cambios a la hacienda. Don Sebastián había comprometido a Mateo, ahora de 9 años, con la hija de otro hacendado. Era un arreglo político, una forma de consolidar propiedades y poder. Para ese matrimonio, que se celebraría cuando ambos llegaran a la edad apropiada, necesitaba que su hijo fuera presentable. El capataz llegó a los barracones una mañana de abril con órdenes de devolver a Mateo a la casa grande. «El patrón dice que es hora de que el muchacho aprenda a comportarse como corresponde a su clase», anunció con voz aburrida. «Recoge tus cosas». Mateo sintió que el mundo se le caía encima. Miró a Ezequiel con ojos llenos de pánico. El hombre mayor puso una mano sobre su hombro y lo llevó al interior de la cabaña. «Escúchame bien, Mateo», dijo Ezequiel, arrodillándose con esfuerzo para quedar a la altura del niño. «Volverás a ese mundo, pero ya no eres el mismo niño que llegó aquí hace casi 2 años. Llevas contigo todo lo que has aprendido: la compasión, la empatía, el valor de cada persona sin importar su condición. Eso nadie te lo puede quitar». «No quiero irme», sollozó Mateo abrazándose a Ezequiel. «Tú eres mi verdadero padre. Aquí es mi hogar». Ezequiel devolvió el abrazo, sus propios ojos húmedos. «Y siempre lo será en tu corazón, pero debes ir. Tal vez, solo tal vez, Dios te puso primero en esa casa grande para que conocieras el privilegio, luego te trajo aquí para que conocieras la humanidad, y ahora te devuelve allá para que puedas hacer una diferencia. Tienes la oportunidad de cambiar cosas que yo nunca podré cambiar». Esas palabras se grabaron en el alma de Mateo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, empacó sus pocas pertenencias. Los esclavos de los barracones se reunieron para despedirlo, cada uno ofreciendo una palabra amable, un abrazo, un pequeño regalo. Tomás le dio una piedra pulida que había encontrado en el río. «Para que nos recuerdes», dijo simplemente. Cuando llegó el momento de partir, Mateo se volvió una última vez hacia Ezequiel. El hombre alto y desfigurado se mantenía firme, aunque su ojo bueno brillaba con emoción contenida. «Te amo», dijo Mateo, las palabras saliendo con la sinceridad pura de un niño. «Y yo a ti, hijo mío», respondió Ezequiel. «Ahora ve y sé la luz en ese lugar oscuro». Mateo fue llevado de regreso a la casa grande, donde fue bañado, vestido con ropas finas y confinado nuevamente a sus antiguas habitaciones. Don Sebastián le habló brevemente, estableciendo reglas estrictas sobre su comportamiento y apariencia. No mencionó los 2 años pasados, como si nunca hubieran ocurrido, pero algo había cambiado irrevocablemente en Mateo. Ya no era el niño temeroso y roto que había sido. En los meses siguientes comenzó a tratar a los sirvientes de la casa con respeto y amabilidad, preguntándoles por sus familias, agradeciendo su trabajo. Al principio, ellos lo miraban con sospecha, pero gradualmente comenzaron a responder a su genuina calidez. Don Sebastián notó el cambio, pero lo atribuyó a que el niño finalmente estaba madurando y aceptando su lugar. No podía estar más equivocado. Mateo no estaba aceptando el orden existente, estaba aprendiendo a navegarlo para cambiarlo desde dentro. En las noches, desde su ventana en el segundo piso, Mateo podía ver las fogatas distantes de los barracones. Se preguntaba qué estaría haciendo Ezequiel, si estaría curando a alguien, contando historias o simplemente mirando las mismas estrellas.
La distancia física era pequeña, pero el abismo social parecía infranqueable. Pasó un año. Mateo cumplió 10 años y su educación formal comenzó con tutores privados que don Sebastián contrató. Eran hombres de la ciudad, letrados que enseñaban latín, matemáticas, historia europea. Mateo absorbía todo con una dedicación que sorprendía a sus maestros, pero su mente siempre volvía a las lecciones más importantes que había aprendido en una cabaña de esclavos. Un día de verano particularmente caluroso, mientras paseaba por los terrenos con su tutor de historia, Mateo vio a un grupo de esclavos siendo castigados cerca del establo. Uno de ellos era Tomás, su antiguo amigo. Habían sido sorprendidos descansando durante la hora de trabajo. Un crimen menor, pero que el nuevo capataz, un hombre cruel llamado Vargas, estaba usando como excusa para establecer su autoridad. Sin pensar en las consecuencias, Mateo se acercó. «Deténgase», dijo con voz que intentaba sonar autoritaria a pesar de su edad. Vargas se volvió, sorprendido. «¿Qué hace aquí, señorito? Esto no es asunto suyo. Es asunto mío cuando ocurre en la propiedad de mi padre», respondió Mateo, recordando las palabras de Ezequiel sobre usar la posición para hacer el bien. «Estos hombres han trabajado bajo el sol toda la mañana. Un breve descanso no justifica este castigo». El capataz miró al niño con una mezcla de desprecio y cálculo. No podía desafiar abiertamente al hijo del patrón, pero tampoco iba a dejar que un mocoso socavara su autoridad. «Con todo respeto, joven Mateo, su padre me dio autoridad sobre estos esclavos. Si tiene un problema, debería hablar con él». «Lo haré», prometió Mateo, y lo hizo. Esa noche, durante la cena, abordó el tema con una diplomacia que había desarrollado en su tiempo entre los esclavos. No acusó directamente a Vargas, sino que apeló al pragmatismo de su padre. «Padre», comenzó mientras cortaban la carne, «he notado que el nuevo capataz es bastante severo con los trabajadores. Temo que si los empuja demasiado, su productividad disminuirá. Los esclavos enfermos o heridos no pueden trabajar eficientemente». Don Sebastián levantó una ceja. Era un argumento que podía entender. El económico. «¿Has estado observando las operaciones de la hacienda?» «Sí, señor. Si voy a heredar todo esto algún día, pensé que debería entender cómo funciona». Mateo había aprendido que las personas como su padre respondían al interés en los negocios. Consideró don Sebastián. «Tienes razón, hablaré con Vargas. Un capataz efectivo equilibra la disciplina con la preservación de los activos». Activos. Así llamaba a las personas. Mateo había ganado una pequeña victoria. Esa noche, desde su ventana, vio a Tomás y a los otros regresar a los barracones sin más castigos. Se preguntó si Ezequiel sabría que su enseñanza estaba dando frutos. Las visitas secretas comenzaron poco después. Mateo descubrió una forma de escabullirse de la casa grande tarde en la noche, usando un viejo pasaje de servicio que los criados ya no utilizaban. Era arriesgado, pero necesitaba ver a Ezequiel, necesitaba esa conexión con la parte más auténtica de sí mismo. La primera vez que apareció en la puerta de la cabaña, Ezequiel estaba preparándose para dormir. La sorpresa en su rostro rápidamente se convirtió en alegría, seguida de preocupación. «Mateo, ¿qué haces aquí? Si te descubren». «Tenía que verte», dijo el niño simplemente. «Te he extrañado mucho». Esa noche hablaron durante horas. Mateo le contó sobre su vida en la casa grande, sobre su compromiso, sobre sus estudios. Ezequiel compartió las noticias de los barracones. Quién se había casado, quién había tenido un bebé, quién había muerto. Era un intercambio entre dos mundos que no deberían tocarse, pero que se encontraban en el corazón compartido de dos personas que se amaban. «He estado tratando de hacer cambios pequeños», confesó Mateo. «Como tú me enseñaste, usar mi posición para aligerar las cargas de otros.
Ezequiel sonrió con orgullo. Eso es bueno, hijo, pero ten cuidado, el mundo no cambia de la noche a la mañana, y aquellos que se benefician del sistema actual no renunciarán a su poder fácilmente. Debes ser inteligente, paciente. Como tú, dijo Mateo. Como ambos estamos aprendiendo a ser, corrigió Ezequiel. Las visitas nocturnas se convirtieron en un ritual mensual. Mateo siempre traía algo, medicina que había sustraído del botiquín de la casa, comida extra de la cocina, noticias del mundo exterior que obtenía de los periódicos que leía. A cambio, Ezequiel le daba algo más valioso: perspectiva, sabiduría y el recordatorio constante de su humanidad en un mundo que constantemente trataba de arrebatársela. El año 1862 trajo noticias de guerra. La intervención francesa en México estaba en pleno apogeo, y las haciendas como la de los Mendoza se vieron afectadas por las demandas de recursos y hombres. Don Sebastián era un pragmático que cambió su lealtad según soplaran los vientos políticos. Primero apoyando a los liberales, luego coqueteando con los imperialistas. Mateo, ahora de 11 años, observaba estas maniobras con disgusto creciente. Había aprendido sobre la historia de México, sobre las guerras de independencia, sobre los ideales de libertad e igualdad. Veía la hipocresía de hombres como su padre, que hablaban de progreso y civilización mientras mantenían a cientos de personas en esclavitud. Una noche, durante una de sus visitas a Ezequiel, expresó su frustración. No entiendo cómo puede la gente hablar de libertad para México mientras niega la libertad a tantos mexicanos. Ezequiel asintió sabiamente. La libertad es selectiva para aquellos en el poder. Siempre ha sido así. Pero mira, Mateo, cada generación se acerca un poco más a la verdadera justicia. Tú eres parte de esa generación. Tal vez tus hijos verán un mundo que nosotros solo podemos imaginar. Quiero que tú veas ese mundo, dijo Mateo con pasión. Cuando sea mayor, cuando tenga control sobre esta hacienda, te liberaré. Te daré tierra, una casa de verdad. Podrás vivir tus últimos años en paz. Ezequiel puso su mano áspera sobre la cabeza del niño. Ese es un hermoso sueño, hijo, y quizás Dios te permita realizarlo. Pero incluso si no puedes, el hecho de que lo desees, de que veas mi humanidad y la de todos aquí, eso ya es un regalo más grande de lo que puedes imaginar. Los años continuaron pasando. Mateo creció alto y fuerte. Su pie deforme nunca se corrigió completamente, pero aprendió a caminar con una dignidad que hacía que la gente olvidara su cojera. Su mente afilada y su carácter compasivo lo distinguían entre los jóvenes de su clase social. Cuando cumplió 14 años, don Sebastián comenzó a llevarlo a reuniones de negocios, presentándolo a otros hacendados y comerciantes. Mateo jugaba su papel, siendo cortés y apropiado, pero internamente evaluaba a cada persona que conocía. Eran justos con sus trabajadores, veían a sus esclavos como personas o como meros instrumentos. Las respuestas informaban cómo interactuaba con ellos. En una de estas reuniones, conoció a un joven sacerdote llamado Padre Miguel, quien hablaba apasionadamente sobre la dignidad humana y la necesidad de reformas sociales. Mateo encontró en él un espíritu afín, alguien más de su generación que veía las injusticias del sistema. La Iglesia debe ser la voz de los sin voz, decía el Padre Miguel durante una conversación privada. Cristo vino a liberar a los oprimidos, no a mantener las cadenas del poder. Mateo compartió cuidadosamente algunas de sus propias observaciones sobre la vida en la hacienda. No mencionó su tiempo viviendo entre los esclavos, eso hubiera sido demasiado peligroso de revelar, pero habló de injusticias que había presenciado. Es raro encontrar a alguien de tu posición con tal sensibilidad hacia los menos afortunados.
comentó el padre Miguel. ¿De dónde viene esa empatía? Mateo pensó en Ezequiel, en las noches junto al fuego, en las lecciones sobre dignidad y compasión. Tuve un buen maestro, respondió simplemente. El compromiso de Mateo con Isabel, la hija del hacendado vecino, se acercaba. Ahora ambos tenían 15 años y se esperaba que se casaran al año siguiente. Isabel era una joven inteligente, educada en un convento en la ciudad. Cuando finalmente se conocieron formalmente, Mateo se sorprendió al descubrir que ella compartía algunas de sus ideas progresistas. Mi madre me enseñó que todas las personas son iguales ante Dios, dijo Isabel durante uno de sus paseos supervisados por los jardines. Siempre he tratado a nuestros sirvientes con respeto, aunque sé que eso no es suficiente. No, acordó Mateo, pero es un comienzo. Una noche, pocos meses antes de la boda planeada, Mateo hizo su visita mensual a los barracones. Encontró a Ezequiel más delgado, moviéndose más lentamente. El hombre ahora tenía casi 60 años, una edad avanzada para alguien que había vivido una vida de trabajo forzado. «Ezequiel, ¿estás enfermo?», preguntó Mateo con preocupación. «Solo viejo, hijo», sonrió Ezequiel. «Los años finalmente me están alcanzando. Pero no te preocupes, todavía tengo vida en mí». Hablaron sobre la próxima boda. Ezequiel escuchó mientras Mateo describía a Isabel, sus esperanzas para el futuro, sus planes para cuando eventualmente heredara la hacienda. «Quiero liberarte a ti primero», dijo Mateo, «tan pronto como tenga el poder legal para hacerlo, y luego, gradualmente, a todos los demás. Transformar esta hacienda en algo diferente, algo mejor». «Esos son planes nobles», dijo Ezequiel, «pero recuerda, el cambio real viene de cambiar corazones, no solo leyes. Puedes liberar los cuerpos de las personas, pero si sus mentes siguen encadenadas por años de opresión, si los corazones de aquellos que los rodeaban siguen llenos de prejuicio, la verdadera libertad seguirá siendo esquiva». «Entonces cambiaremos los corazones también», prometió Mateo con la certeza apasionada de la juventud. El invierno de 1865 fue particularmente duro. La guerra seguía su curso, y las haciendas sufrían por la falta de suministros y mercados. Don Sebastián se volvió más severo, aumentando las cuotas de trabajo y reduciendo las raciones. Mateo protestaba cuando podía, pero su padre era inflexible. «El mundo no se construyó con gentileza», decía don Sebastián, «se construyó con voluntad fuerte y decisiones difíciles. Aprende eso ahora, o nunca serás digno de dirigir esta propiedad». La tensión entre padre e hijo crecía. Mateo ya no era el niño que podía ser descartado o ignorado. Era casi un hombre, educado, articulado, y cada vez más abierto sobre sus diferencias con la filosofía de su padre. Una tarde de febrero, un esclavo joven intentó robar comida de los almacenes. Estaba hambriento, su familia estaba hambrienta, y la desesperación lo llevó a tomar un riesgo tonto. Fue capturado y don Sebastián ordenó un castigo ejemplar, 20 latigazos en público. Mateo confrontó a su padre en privado. «Es solo un niño. Tiene quizás 13 años. Estaba hambriento. El verdadero crimen es que estamos negando comida suficiente a personas que trabajan hasta el agotamiento». «El crimen es el robo», respondió don Sebastián fríamente. «Si no lo castigo severamente, otros intentarán lo mismo. Necesito mantener el orden». «El orden basado en el miedo no es orden, es opresión», argumentó Mateo. La bofetada fue rápida y fuerte, dejando la mejilla de Mateo ardiendo. Era la primera vez que su padre lo golpeaba desde su infancia. «No te atrevas a cuestionarme en mi propia casa», siseó don Sebastián. «Puede que hayas crecido, pero sigo siendo tu padre y el amo de esta propiedad. El castigo se llevará a cabo mañana, y tú
estarás presente para verlo y aprender lo que significa ser un verdadero líder. Esa noche, Mateo no podía dormir. La marca de la mano de su padre todavía ardía en su mejilla, pero el dolor físico era nada comparado con la angustia en su corazón. Sabía que no podía detener el castigo directamente, pero tenía que hacer algo. Antes del amanecer, se escabulló hacia los barracones. Encontró a Ezequiel despierto, como siempre lo estaba temprano, preparando las hierbas del día. «Necesito tu ayuda», dijo Mateo urgentemente. Explicó la situación, el castigo planeado, su impotencia. Ezequiel escuchó en silencio, luego asintió. «Puedo preparar un ungüento que ayudará con las heridas después, y hablaré con el muchacho antes. Lo prepararé para lo que viene. Es poco, pero es algo». «No es suficiente», protestó Mateo. «A menudo no lo es», dijo Ezequiel gentilmente. «Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y cuando tengamos más poder, haremos más. Es la lección más dura, hijo. A veces debemos presenciar injusticias que no podemos prevenir, pero eso no significa que las aceptemos. Alimenta esa rabia, guárdala y úsala para impulsar los cambios futuros». El castigo se llevó a cabo al día siguiente como estaba planeado. Mateo estuvo presente, forzado por su padre a observar cada latigazo. Vio la espalda del joven abrirse, vio su dolor, escuchó sus gritos. Y cuando terminó, cuando el muchacho inconsciente fue bajado del poste, Mateo se volvió hacia su padre con ojos que ardían de determinación. «Cuando esta propiedad sea mía», dijo en voz baja pero clara, «jamás volverá a ocurrir algo así». Don Sebastián lo miró con una expresión indescifrable. Luego sorprendentemente sonrió. «Bien, tienes fuego. Eso es bueno. Tal vez harás un líder decente después de todo, aunque sea uno con ideas absurdas sobre la gentileza». Pero Mateo no estaba buscando la aprobación de su padre. Buscó a Ezequiel esa noche, ayudándolo a cuidar las heridas del muchacho. Trabajaron en silencio, sus manos moviéndose en sincronía, después de años de experiencia compartida en momentos como estos. «Gracias», susurró el muchacho a través del dolor. «No esperaba que el hijo del patrón». «Andosh», lo calmó Ezequiel, «descansa ahora, sanarás». Cuando el muchacho finalmente se durmió, exhausto por el dolor, Mateo y Ezequiel se sentaron afuera bajo las estrellas. «No sé cuánto más puedo soportar esto», confesó Mateo. «Ver esto, ser parte de este sistema». «Lo soportas», dijo Ezequiel firmemente, «porque rendirse significaría dejar que ganen. Significaría que los Sebastián de este mundo determinan quién eres. Pero tú eres más fuerte que eso, eres mejor que eso, y cada día que resistes, cada pequeña bondad que ofreces, cada plan que haces para un futuro mejor, eso es una victoria». Mateo puso su cabeza en el hombro de Ezequiel, como había hecho tantas veces cuando era niño. «Te amo, padre», dijo, usando el título que nunca usaría con don Sebastián. «Y yo a ti, hijo mío», respondió Ezequiel, su voz gruesa con emoción. Los meses pasaron. La boda de Mateo con Isabel se acercaba, programada para el verano. Durante este tiempo, Mateo e Isabel pasaban más tiempo juntos, conociéndose bajo la mirada atenta de las carabinas. Mateo encontró en ella no solo una compañera compatible, sino una aliada potencial en sus planes futuros. Un día, mientras paseaban por el río que cruzaba la propiedad, Mateo decidió arriesgarse. «Isabel, ¿qué piensas realmente sobre la esclavitud?» Ella lo miró directamente, evaluando si podía confiar en él con su verdad. Finalmente dijo: «Pienso que es un pecado contra Dios y contra la humanidad. Pienso que todo hombre, mujer y niño merece su libertad. ¿Y tú?» El alivio inundó a Mateo. «Estoy completamente de acuerdo, y cuando tengamos el poder para hacerlo, cuando esta hacienda sea nuestra, haremos cambios reales».
Isabel sonrió. Entonces estaremos de acuerdo en esto. Aunque será difícil, tu padre es un hombre poderoso y no cederá el control fácilmente. Lo sé, dijo Mateo, pero soy paciente. Y tengo un buen maestro en paciencia. ¿Quién? Preguntó Isabel con curiosidad. Mateo casi le contó sobre Ezequiel, pero se detuvo. Todavía era demasiado arriesgado, incluso con ella. En cambio, dijo, alguien que me enseñó que el cambio verdadero viene de la compasión persistente, no de la fuerza repentina. La boda se celebró en junio de 1866, un asunto grandioso que atrajo a la alta sociedad de toda la región. Mateo tenía 16 años, Isabel también. Eran jóvenes según los estándares modernos, pero no para su época y clase. Durante la recepción, mientras saludaba a los invitados y aceptaba sus felicitaciones, Mateo miraba hacia los barracones distantes. Sabía que Ezequiel estaría allí, probablemente escuchando la música y las risas que flotaban en el aire. Deseaba poder invitarlo, deseaba poder reconocer públicamente al hombre que era su verdadero padre en todo, excepto en sangre. Esa noche, después de todas las festividades, Mateo encontró un momento para escabullirse. Isabel, agotada por el día, se había retirado temprano. Corrió hacia los barracones, su fino traje de boda fuera de lugar en ese entorno. Ezequiel estaba sentado afuera de su cabaña, como si hubiera estado esperando. No podía dejar que este día pasara sin verte, dijo Mateo, sin aliento. Y yo no podía dormir sin saber que estabas bien, respondió Ezequiel con una sonrisa. ¿Así que ahora eres un hombre casado? Supongo que sí, dijo Mateo, aunque no me siento muy diferente. Isabel es maravillosa, creo que te agradaría. Comparte nuestros ideales. Eso es una bendición, dijo Ezequiel. Dos personas con corazones compasivos pueden hacer mucho más que una sola. Hablaron por horas, como siempre lo hacían. Mateo describió la ceremonia, los invitados, los regalos extravagantes que había recibido. Ezequiel compartió las pequeñas noticias de los barracones, las historias cotidianas de la gente que luchaba por sobrevivir. Pronto, prometió Mateo, mi padre no puede vivir para siempre, y cuando esta propiedad sea mía, todo cambiará. Te lo prometo. Lo sé, dijo Ezequiel, pero hijo, no importa lo que pase, ya has cambiado más de lo que crees. La bondad que siembras ahora, la compasión que muestras, eso crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. Fueron las últimas palabras que Ezequiel le diría en vida. 2 semanas después de la boda, el viejo esclavo enfermó gravemente. Era una fiebre diferente, algo en sus pulmones que lo dejaba tosiendo sangre. Mateo corrió a su lado tan pronto como escuchó, trayendo al mejor médico que pudo encontrar sin levantar sospechas. Pero el médico sacudió la cabeza. Es demasiado tarde. Los pulmones están demasiado dañados. Le quedan días, quizás horas. Mateo pasó esos últimos días junto a la cama de Ezequiel, ignorando las protestas de su padre y las miradas curiosas de otros. Isabel lo apoyó, incluso viniendo con él una vez para conocer finalmente al hombre que había tenido tal influencia en su esposo. «Así que tú eres Ezequiel», dijo Isabel gentilmente, tomando la mano arrugada del hombre moribundo. «Mateo me ha contado tanto sobre ti». Ezequiel sonrió débilmente. «Y yo he escuchado sobre ti, niña. Cuida de él. Es un buen hombre, pero el mundo intentará endurecer su corazón. No lo permitas». «No lo haré», prometió Isabel. En la última noche, cuando estaba claro que Ezequiel no vería otro amanecer, Mateo se sentó solo con él. Las palabras parecían insuficientes para todo lo que quería decir, para todo lo que sentía. «Gracias», finalmente susurró. «Por todo. Por enseñarme lo que significa ser humano, por amarme cuando mi propio padre no podía, por creer que yo podía ser mejor».
Ezequiel abrió los ojos con esfuerzo. Su voz era apenas un suspiro. Siempre fuiste suficiente, nunca olvides. Eso, tu valor, no viene de tu perfección, sino de tu corazón. No te vayas, lloró Mateo, sabiendo lo inútil de las palabras. Por favor, quédate, todavía te necesito. Siempre estaré contigo, susurró Ezequiel. En cada decisión compasiva, en cada acto de bondad, ahí estaré, yo. Ezequiel cerró los ojos y exhaló su último aliento, una expresión de paz en su rostro marcado. Mateo se quedó allí, sosteniendo la mano del hombre que le había enseñado más sobre la vida, el amor y la humanidad que cualquier libro o tutor. El funeral fue simple, como lo eran todos los funerales de esclavos, pero Mateo se aseguró de que fuera respetuoso. Pagó de su propio dinero para un ataúd decente. Insistió en que se dijera una misa apropiada. El padre Miguel, que había llegado a conocer a Mateo bien, ofició la ceremonia. Ezequiel vivió una vida de servicio, dijo el sacerdote, pero no solo el servicio forzado de la esclavitud. Sirvió a su comunidad con su conocimiento sanador, con su sabiduría, con su bondad inagotable. En ese sentido, él fue más libre que muchos hombres que nunca conocieron cadenas. Después del entierro, Mateo se quedó junto a la tumba simple mucho después de que otros se fueran. Isabel vino a buscarlo cuando el sol comenzó a ponerse. «Ven», dijo gentilmente, «ha sido un día largo. Él fue más padre para mí que don Sebastián alguna vez fue», dijo Mateo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Y nunca podré agradecerle adecuadamente, nunca podré». «Puedes vivir los valores que te enseñó», interrumpió Isabel. «Puedes ser el hombre que él creía que podías ser. Ese es el mejor agradecimiento que puedes ofrecer». En los meses que siguieron, Mateo se sumergió en aprender todos los aspectos del manejo de la hacienda. Observaba, hacía preguntas, tomaba notas. Don Sebastián, envejeciendo y cada vez más afectado por problemas de salud, gradualmente permitía que su hijo asumiera más responsabilidades. Mateo usaba cada oportunidad para hacer cambios pequeños, pero significativos. Aumentaba las raciones de comida, reducía las horas de trabajo durante el calor más intenso, insistía en mejores condiciones médicas para los enfermos. Su padre rezongaba, pero generalmente lo permitía, atribuyendo estas decisiones a la inexperiencia juvenil que eventualmente se corregiría. El año 1867 trajo cambios sísmicos a México. El imperio de Maximiliano estaba colapsando, las fuerzas republicanas estaban ganando terreno. Don Sebastián, que había apostado por el lado equivocado, de repente se encontró en una posición precaria. En junio, cuando las noticias de la ejecución de Maximiliano llegaron a la hacienda, don Sebastián sufrió un ataque al corazón. No fue fatal, pero lo dejó parcialmente paralizado e incapaz de manejar los asuntos de la propiedad. Mateo, a los 17 años, se encontró de repente con un control real sobre la hacienda. Isabel estaba embarazada de su primer hijo, un desarrollo que le dio aún más urgencia a sus planes para el futuro. Su primer acto oficial fue ir a los barracones y reunir a todos los esclavos. Eran casi 200 personas, hombres, mujeres y niños, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué nuevo edicto vendría del joven patrón? Mateo se paró ante ellos, su corazón latiendo con fuerza. Pensó en Ezequiel, en todo lo que le había enseñado, en todas las conversaciones nocturnas bajo las estrellas. «Mi padre ya no está en condiciones de dirigir esta hacienda», comenzó, su voz firme a pesar de su nerviosismo. «Por lo tanto, las decisiones ahora me corresponden a mí, y mi primera decisión es esta. A partir de este momento, todos ustedes son libres». Un silencio atónito cayó sobre la multitud.
Algunos pensaron que habían escuchado mal, otros miraban alrededor buscando la trampa. No es una trampa, continuó Mateo, como si pudiera leer sus pensamientos. La esclavitud es un pecado que ya no continuaré. Cada uno de ustedes recibirá papeles de manumisión. Pueden irse si lo desean o pueden quedarse y trabajar por un salario justo. Esta propiedad se transformará en una cooperativa donde todos tendrán voz en las decisiones importantes. Tomás, ahora un joven de 22 años, fue el primero en hablar. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Mateo sonrió recordando. Porque hace mucho tiempo un hombre sabio me enseñó que todos merecemos dignidad, respeto y libertad. Me enseñó que nuestro valor no viene de nuestra apariencia o nuestro estatus, sino de nuestra humanidad compartida. Él ya no está aquí para ver este día, pero todo esto es por él. Las lágrimas comenzaron a caer en la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaron, todos llorando de alegría, incredulidad, esperanza. Este era un momento que muchos pensaron que nunca vivirían. En los días que siguieron, Mateo trabajó incansablemente para hacer realidad su promesa. Con la ayuda del padre Miguel, preparó los documentos legales necesarios. Algunos esclavos eligieron irse, buscando reunirse con familias perdidas o comenzar vidas nuevas en otras partes. La mayoría se quedó, incrédulos ante la perspectiva de trabajar por salarios reales, de tener derechos, de vivir con dignidad. Don Sebastián, confinado a su cama, se enfureció cuando se enteró de lo que su hijo había hecho. «¡Arruinaste todo!», gritaba, su voz distorsionada por el derrame. «La hacienda se colapsará. Serás la burla de toda la región». «Que así sea», respondió Mateo tranquilamente. «Prefiero ser una burla por hacer lo correcto que ser respetado por perpetuar la crueldad». La transformación no fue fácil. Otros hacendados se negaron a hacer negocios con Mateo, lo llamaban loco, radical, traidor a su clase. Pero lentamente, muy lentamente, la hacienda Mendoza comenzó a prosperar de una nueva manera. Los trabajadores, ahora libres y tratados con dignidad, trabajaban con una dedicación que la coerción nunca había podido inspirar. Isabel dio a luz a un hijo en la primavera de 1868. Lo llamaron Ezequiel, un nombre que levantó cejas entre la alta sociedad, pero que Mateo insistió en usar.